Listo, ya está. Listo, mil gracias y excusa la interrupción. A ti, tranquilo. Entonces, también como para seguir alimentando este contexto, otra cifra que me parece muy importante que tengamos en cuenta frente a la corrupción es que más de la mitad de los alcaldes, concejales y gobernadores electos para el periodo 2016-2019 fueron investigados, sancionados, o inhabilitados por hechos de corrupción, lo cual también pues es muy diciente sobre el contexto que estamos viviendo en Colombia sobre la materia y pues por supuesto, lastimosamente, esto no es ajeno a Córdoba. Estos son algunos titulares de los últimos 3 años sobre algunos episodios de corrupción que nos duelen mucho porque significa que dinero que tendría que ir a salud, alimentación, a educación y a diferentes necesidades sociales, pues se está yendo a, a satisfacer los intereses personales de ciertas personas que se están aprovechando del dinero pues de todos los cordobeses. Esta corrupción, junto con otras variables, por supuesto, no es lo único. Una de estas variables es la desigualdad, por ejemplo, ha potenciado una crisis de la democracia representativa y es algo que estamos viendo hoy, es ese descontento social, no en vano el último paro que vivimos se dio por una inconformidad de muchas personas sobre la reforma tributaria. Muchas personas justamente dicen, bueno, con tanta corrupción ahora se van a cobrar más impuestos y esos impuestos, entonces, ¿cómo se va a asegurar que sí se van a invertir bien cuando estamos viviendo año tras año 50 billones de pesos robados en corrupción? Pero esa crisis también pues está alimentada por un contexto mucho más amplio en Colombia. Esta es la encuesta polimétrica de abril de este año, donde muestra que el 67% de los colombianos no tienen partidos, y eso también va mostrando como esa incapacidad de nuestro sistema político de poder capturar esa falta, ese descontento social frente a lo que está pasando en el país. Esto no es nuevo en Colombia ni en América Latina, este descontento con la democracia representativa que deriva en un mayor clamor de participación ciudadana. Esta es una investigación reciente de este año de Diana Kapiszewski y otros autores. Habla de un giro de inclusión en América Latina que comienza en los 90. Ahí ustedes pueden ver la gráfica. Desde principio de la década de los 90 empezaron a aumentar las reformas de mecanismos de participación ciudadana en todo el continente. En Colombia esto coincide justamente con la expedición de la Constitución del 91, que tiene como una de sus bases la democracia participativa y donde se incluyen múltiples mecanismos de participación ciudadana para que las personas puedan participar en las decisiones públicas. Ahora, si bien en este contexto que les muestro, donde ha aumentado los mecanismos de participación ciudadana como respuesta a esa crisis democrática, lastimosamente la efectividad también de esos mecanismos es cuestionada y es parte también de lo que quiero mostrarles en la presentación de hoy. No porque exista un mecanismo de participación ciudadana significa que es efectivo y que va a ayudar a combatir la corrupción. Entonces también la invitación que quiero hacer y ya con eso termino el contexto, es también a que cuestionemos esos mecanismos, porque lo que está pasando, al menos en Colombia, es que hay una proliferación de mecanismos de participación ciudadana para el plan de desarrollo, para diferentes consejos, para todo tipo de decisiones públicas, pero a la hora de evaluar sus resultados, lastimosamente la efectividad es muy pobre. Sin embargo, es muy importante pues saber cuáles mecanismos en este momento existen en Colombia que pueden ayudar a combatir la corrupción, entender un poco cómo funcionan para poderlos usar de manera más efectiva, sobre todo si desde la incidencia se quiere pensar en usarlos en el departamento de Córdoba para que la corrupción disminuya. En general, algunos retos que afectan esa incidencia
de los mecanismos de democracia participativa en Colombia los agrupé en 6. El primero es un legado de exclusión política y social, donde para que la gente participe se requiere que tengan conocimiento sobre cómo participar, se requiere que tengan sus necesidades básicas satisfechas. A veces el simple hecho de movilizarse al lugar donde tienen que participar implica unos costos que muchas personas no pueden asumir. Otro reto es una estigmatización del activismo, donde por la violencia que hemos vivido en Colombia y también por una historia misma de la protesta, se estigmatiza la participación en general. También, lastimosamente, estamos viviendo una violencia contra líderes sociales muy fuerte, que hace que la gente no se motive a participar porque ve que incluso su seguridad física está en riesgo. También hay unos bajos niveles de confianza en el Estado que hacen, por ejemplo, que a pesar de los múltiples mecanismos de participación que hay en Colombia, la gente prefiera ir a las calles a presionar en vez de acudir a los mecanismos formalmente constituidos para solicitar a las autoridades públicas que realicen ciertas cosas. Eso también está ligado a una brecha de legitimidad institucional, donde se percibe como si no sirvieran los mecanismos legalmente constituidos de representación, como las juntas de acción las juntas administrativas locales, como los consejos, las alcaldías, las gobernaciones. Y también hay múltiples estudios que muestran cómo algunos mecanismos de participación también son cooptados por grupos de interés. Por ejemplo, algunos consejos de planeación a nivel local y nacional. En ese contexto general, ahora sí voy a entrar en materia en algunos mecanismos de participación que son específicamente destinados a combatir la corrupción en Colombia, y a invitarles a que hablemos un poco sobre eso para que luego podamos dialogar alrededor de cómo podrían ser aplicados en Córdoba. Un mecanismo que, como les contaba, hace parte de mi caso de estudio, que lo hice en Medellín, son los presupuestos participativos. Para las personas que no conocen sobre el tema, básicamente cada decisión de política pública implica un gasto presupuestal. Si uno quiere aumentar la educación, eso implica que haya una inversión en educación. Si quiere haber un aumento en salud, tiene que haber una inversión en salud. Con el presupuesto participativo, en vez de que sea el gobernante electo quien decide que se va a invertir en educación, en salud, en inclusión o en transporte, es la ciudadanía directamente quien decide en qué se van a invertir los recursos. Por ejemplo, en Medellín hay un presupuesto participativo desde el 2004, donde 5% del presupuesto de la ciudad se destina para que las personas puedan decidir los proyectos que quieren invertir en sus comunas. Entonces hay votaciones por cada comuna y corregimiento, donde los ciudadanos deciden entre diferentes proyectos, por ejemplo, un parque para las personas de tercera edad, o un camino entre dos calles que está en muy mal estado, entonces recuperarlo, o plantar árboles para mejorar la contaminación. Digamos, tienen diferentes proyectos de los cuales pueden escoger algunos, y a partir de ello entonces se ponen de acuerdo, no en personas que van a elegir que van luego a elegir esos proyectos por ellos, sino directamente por los proyectos. Este mecanismo empezó en Brasil en el 89 y se ha expandido por todo el mundo. En un estudio del 2019 muestra que hoy en día existen alrededor de 11.000 experiencias de presupuesto participativo en el mundo. Primero proliferaron en América Latina y luego se fueron expandiendo en diferentes lugares. Y en la última década estos procesos también han sido apoyados por tecnologías de información y comunicación en muchos países. Existen múltiples ejemplos de herramientas digitales
por ejemplo, de votación o de juegos que permiten que las personas accedan más fácilmente a la decisión de presupuesto participativo en sus municipios, en sus ciudades. En Colombia el presupuesto participativo comenzó en Pasto en el 96 y lo hicieron a través de una figura que se llama Cabildo Abierto, es un mecanismo de participación ciudadana que está en la Constitución, y luego poco a poco se fue formalizando el mecanismo a nivel nacional con diferentes leyes. La más reciente es la ley de participación ciudadana del 2015 y también el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC promueve la incorporación del presupuesto participativo a nivel local como una forma de fortalecer la participación ciudadana para la, para la construcción de paz. En la última consulta anticorrupción, no sé si la recuerdan, la consulta popular del 2018, incluso se incluyó una pregunta sobre presupuestos participativos para darle mucho más dientes. Aunque ya se estima que que en Colombia hay alrededor de 250 municipios que han implementado los presupuestos participativos, algunos con mucha más historia que otros como Medellín y Pasto, y otros con unas experiencias un poco más esporádicas. Ahora, como les comentaba, hay una historia de lo que puede ser los mecanismos de participación ciudadana en el papel y lo que significan en la práctica. Con el presupuesto participativo también hay muchos retos y beneficios dependiendo. Los autores muestran que depende del contexto, del diseño y del proceso de implementación, es decir, cómo se diseña el presupuesto participativo y cómo se implemente y el contexto en el que se implemente afecta tanto los retos como los beneficios que pueda tener. Cuando nació en Medellín, por ejemplo, se vio como una forma para promover la cercanía entre los ciudadanos y el Estado, en un momento en el 2004 en el que Medellín estaba tratando de superar una violencia muy cruda y se veía la participación ciudadana como una forma de generar corresponsabilidad y de que el Estado llegara al territorio. Lastimosamente, si bien eso, y acá pues les muestro un poquito de, lo que, de la teoría que estoy derivando en mi tesis, a pesar de que ese proceso de presupuesto participativo ha generado nuevos liderazgos y mayor inclusión política de nuevos líderes, también ha generado unos mecanismos de exclusión e incluso de violencia muy duros. Yo a partir de eso derivé una teoría que se llama la teoría de empoderamiento y marginalización en el presupuesto participativo de Medellín, y básicamente lo que encuentro es que en el fondo del presupuesto participativo en Medellín hay una lucha de poder muy grande entre diferentes actores, tanto de democracia representativa como los concejales o los ediles, y de democracia participativa como personas que han creado asociaciones, por ejemplo, para contratar en presupuesto participativo, o las personas que individualmente participan en el proceso, y otros actores que muchos de los cuales pertenecen a lo que yo clasifico como no democráticos, como por ejemplo grupos armados. Ha habido historias en Medellín de miembros, de personas que pertenecían a grupos paramilitares que luego se desmovilizaron y crearon corporaciones en Medellín para contratar recursos del presupuesto participativo y presionaban con violencia a las personas para que votaran por los proyectos que los favorecían. Entonces, lo que se encuentra en Medellín es que hay una pugna de poder muy fuerte entre diferentes actores que afecta tanto el diseño. En Medellín ha habido por lo menos 3 decretos distintos durante los últimos 12 años regulando el proceso y la implementación misma, donde por un lado hay casos de extrema exclusión, como el que les comenté de los grupos armados generando influencia en el proceso, o casos de inclusión donde
uno encuentra unos procesos de liderazgo muy positivos de personas que han armado veedurías del presupuesto, o jóvenes que se han educado gracias a becas de presupuesto participativo. Y los dos elementos que son absolutamente sustanciales, que diferencian lo positivo de lo negativo, es la capacidad de la información, es la disponibilidad de la información, y la capacidad del Estado para ejercer control sobre sobre aquellos casos donde se está ejecutando mal el recurso, porque esa capacidad de control permite o facilita la captura o facilita la competencia de las personas por esos recursos. Entonces, simplemente les cuento el caso de Medellín como un caso absolutamente paradigmático en Colombia de lo que puede salir muy bien o lo que puede salir muy mal en el presupuesto participativo. Y uno le pregunta a muchas personas de organizaciones de base de Medellín sobre el presupuesto participativo y hay una historia detrás muy fuerte donde se agradece mucho lo que se ha logrado, pero también se reconoce que ha sido incluso una forma de duplicar la corrupción, al generar un nuevo paquete de competencia por recursos. Entonces, les contaba este caso de presupuesto participativo también para mostrarles, por un lado, hay mucha literatura y de hecho el Banco Mundial promueve bastante el presupuesto participativo porque lo ve como una forma para fortalecer la transparencia en la ejecución del presupuesto público y para disminuir la corrupción, pero no podemos dar por sentado que el participar directamente en las decisiones del presupuesto público por parte de los ciudadanos vaya a disminuir la corrupción. Otro mecanismo que existe en Colombia formal de participación ciudadana para combatir la corrupción son las audiencias públicas. Este es un mecanismo que surgió a partir del Estatuto de Oposición, que fue aprobado en el 2018. El Estatuto de Oposición Política es uno de los acuerdos contenidos en el Acuerdo de Paz, y el artículo 22 particularmente habla de la transparencia y rendición de cuentas en el plan de desarrollo y los planes plurianuales de inversión, y genera una obligación para el gobierno nacional y los gobiernos locales de hacer públicos todos los programas y proyectos que se pretenden ejecutar y generar audiencias públicas para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión plurianuales. Es una forma de dar transparencia a la inversión, de manera tal que de manera tal que no se genere corrupción luego por esos recursos y que la ciudadanía también pueda participar activamente sobre cómo se invierte el presupuesto. Hay muchas experiencias, pues como es parte de una ley obligatoria, hay muchos ejemplos de cómo se cita audiencias en diferentes municipios, incluso en el gobierno nacional y en gobernaciones, para decidir los planes plurianuales de inversiones. Acá, por ejemplo, vemos 3 ejemplos: la gobernación de Atlántico, de Risaralda y de Huila. Y esto pues no ha sido ajeno a Montería, por ejemplo, donde ha habido múltiples audiencias, tanto de rendición de cuentas como de creación, por ejemplo, del plan de desarrollo. Y con las audiencias públicas, a diferencia de los presupuestos participativos, tenemos que es una forma para invitar a la ciudadanía y a los actores interesados a que conozcan la forma como se va a invertir el presupuesto, que puedan participar también en la construcción de los planes de desarrollo, pero no es un mecanismo obligatorio, es decir, las autoridades no están obligadas a acoger las percepciones de la ciudadanía. Entonces, en términos de dientes, se queda un poco corto, aunque sí permite conocer un poco más sobre los procesos públicos que al final de cuentas están detrás de lo que es la inversión de presupuesto. La Procuraduría hace anualmente una validación del cumplimiento del Estatuto de Oposición, y en el último informe muestra pues cómo ha habido algunas audiencias, pero
todavía no se conoce cuál es el verdadero impacto que estas audiencias han tenido en términos de disminuir la corrupción en Colombia. Creo que esa es una oportunidad bien interesante de análisis, por ejemplo, en diferentes municipios de Córdoba o incluso en el departamento, cómo puede llegar a incidir ese tipo de audiencias en la inversión del presupuesto y en la corrupción. Les voy a contar algunas otras innovaciones, no solamente mecanismos de participación ciudadana formales, sino también lo que normalmente se llama innovación pública, que son nuevas formas o metodologías de tratar problemas que ya existen, como es la corrupción, para también dar ideas de cosas que podían llegar a pasar en Córdoba o en diferentes municipios del departamento a futuro. Como les comentaba, por innovación, entonces entiende el desarrollo de nuevos enfoques o métodos o uso de nuevas herramientas para resolver problemas ya existentes, no necesariamente que estén contenidos en un mecanismo de participación formal, como los dos que les comenté anteriormente, que son el presupuesto participativo y las audiencias públicas. Un ejemplo que me parece bien interesante se llama GanaPay, que es un proyecto de la Gobernación de Nariño para hacer veeduría ciudadana al plan de alimentación escolar. Básicamente es un aplicativo que se realizó en conjunto con diferentes padres de familia en el departamento, donde los padres podían alertar sobre situaciones de corrupción alrededor del programa de alimentación escolar. Eso pues lo que hacía era que hubiera menos incentivos de apropiarse de ese presupuesto de una forma ilícita y que hubiera mucho más ojos sobre cómo se estaba desarrollando este proyecto, que al final de cuentas afecta sustancialmente en la nutrición de los niños. Un aspecto que me interesa mucho de este proyecto es que generó una alianza muy importante entre las autoridades públicas de la gobernación y los padres de familia, y un mecanismo muy fácil y directo para reportar corrupción. Otro ejemplo es una plataforma en Medellín que se llama Medellín de Par en Par, donde se genera lo que se llama datos abiertos, que es una información muy fácil de entender para cualquier ciudadano sobre cómo se está gastando el presupuesto. A veces lo que no se puede medir, no se puede administrar, y para muchos ciudadanos el ver cómo se está gastando el presupuesto es una forma también de hacer veeduría y control y de incidir en que no haya tanta corrupción. Entonces, esta es una iniciativa que me gusta mucho porque es a diferencia de GanaPay, que fue desarrollada por la gobernación directamente, esta la implementó una organización local en Medellín que se llama Corlide, con financiación de cooperación internacional, y permite que los ciudadanos de una forma muy fácil puedan ver cómo se está implementando el presupuesto. Este es un ejemplo a nivel nacional que se llama el PACO, Portal Anticorrupción de Colombia, y es una iniciativa muy nueva que permite denunciar casos de corrupción a nivel nacional. No tengo mucha información porque todavía no ha sido evaluado sobre cómo funciona, pero es también para darles un ejemplo también de cómo en el gobierno nacional se está innovando en generar iniciativas que permiten al ciudadano poder comunicarse directamente con la administración para denunciar corrupción. Ya volviendo a los elementos un poco más formales, el mecanismo, digamos, que sería ideal para poder controlar la corrupción es la misma contratación del recurso público que se hace en Colombia a través del SECOP, que es la plataforma en línea del Estado para poder contratar. Pero lastimosamente el SECOP es muy difícil de manejar, incluso para los abogados especializados en contratación administrativa. Recuerdo cuando trabajaba en el instituto y teníamos que hacer cualquier tipo de contratación en el SECOP y era un dolor de cabeza, y lo que termina pasando por lo difícil que es a veces manejarlo
es que hay personas que se vuelven expertas en aprender cómo funcionan las licitaciones y en venderse como expertos en ciertas cosas, y a la hora de implementar la contratación, pues se generan unos dolores de cabeza muy fuertes para el Estado, porque los contratistas no terminan no siendo lo que se mostraba en la hoja. Entonces sí, creo que eso también es un llamado para hacer mucho más amable la contratación estatal a través de tecnologías, porque así como sucede en el presupuesto participativo, el mismo diseño de estos portales puede hacer que sea más fácil o más difícil generar hechos de corrupción, y que haya personas que simplemente se vuelven expertas en navegar estos procesos, y que por su dificultad ciudadanos que apenas están creando empresa o que son nuevos en estas plataformas, pues se queden rezagados de poder contratar. Justamente una prueba de lo que es el pues, esta es una noticia de la semana pasada. Colombia Compra Eficiente sacó una aplicación que la venden para que más colombianos participen en contratación pública, y básicamente lo que hace es generar de una forma mucho más amable información sobre licitaciones que están en este momento en el SECOP, y luego lo que tiene que hacer la persona es dirigirse al SECOP para hacer el proceso. Eso es un doble trámite, donde en vez de resolver el problema de hacer el SECOP mucho más fácil de usar para cualquier ciudadano, lo que hacen es generar una aplicación adicional que luego redirige al SECOP. Este ejemplo me gusta mucho porque también es de una organización ciudadana, y ya es para el proceso mismo electoral. Es una plataforma que se llama Pilas con el Voto, que generó la MOE, la Misión de Observación Electoral, y que permite en momentos de elecciones reportar problemas o irregularidades con el voto. Por ejemplo, si uno ve que se están robando, no sé, que están comprando votos en un lugar, o que se han robado ciertos tarjetones, o que ha habido un problema en tal o cual puesto de votación, se reporta, y lo que hace la plataforma es que tiene una articulación con diferentes entidades estatales como la Procuraduría, para que esas denuncias lleguen directamente a las autoridades y sea mucho más fácil de hacerle seguimiento. Y ese riesgo que tienen muchas personas a veces de denunciar y de estigmatización, pues disminuye, porque hay un intermediario como la MOE, que es al final de cuentas quien termina poniendo la denuncia. Por ahora estos son como distintos ejemplos, como les decía, de mecanismos de participación ciudadana para combatir la corrupción. Y ahora básicamente algunos elementos para que pensemos cómo implementar esto en Córdoba. Hemos visto que existen muchas iniciativas, y creo que la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo se puede aplicar esto en Córdoba de una forma que sea efectiva y no suceda, por ejemplo, lo que les conté del presupuesto participativo en Medellín con los grupos armados, o que se duplique la corrupción, o que se generen unas iniciativas que de pronto no sirvan y lo que terminen es gastando recursos? Hay una metodología que se usa mucho en innovación pública que se llama pensamiento de diseños, o diseño centrado en el ciudadano, y básicamente parte de entender cuál es la experiencia de los ciudadanos al vivir cualquier tipo de proceso, y diseñar de acuerdo con eso. Me encanta poner esta gráfica para ejemplificarlo, porque muestra cómo a veces los diseños van por un lugar, como se ve en el camino, pero el usuario en realidad va por otro muy distinto. Y si generamos soluciones que en diseño se ven muy bonitas, pero que no coinciden con lo que los ciudadanos están viviendo, pues puede que no sean prácticas. Para poder generar esas teorías, esas soluciones un poco más prácticas, normalmente en ese diseño centrado en el ciudadano, se trata de generar una participación por parte de los ciudadanos en el diseño mismo de las iniciativas, para analizar el contexto y los riesgos que puede tener esas iniciativas,
a partir de el entendimiento del espacio político en el que se está moviendo y el contexto que se está viviendo, porque a veces puede haber soluciones muy maravillosas, pero a la hora de implementarlas, por ejemplo, las personas pueden tener riesgos a su seguridad y no las van a usar. Entonces es muy importante entender ese contexto en el que se están moviendo y a partir de ahí generar los objetivos y la teoría de cambio, gestionar a los actores y las expectativas, evaluar cuál es la información que hay alrededor, diseñar la iniciativa y luego y generarle un plan de monitoreo y evaluación con una sostenibilidad y documentarla de manera tal que se generen aprendizajes de la misma. Esa es una metodología que hemos desarrollado con una organización que se llama Build Up, de la que hice parte, y el Policéntrico, que es su aliada en Colombia, la que soy fundadora. Con esa metodología, simplemente para ponerles un ejemplo de cómo funciona el diseño centrado en el ciudadano en la práctica, en mi investigación doctoral, parte de lo que traté de evaluar fue cómo se podía implementar tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el proceso de presupuesto participativo en Medellín. Y un poco influenciada por todas estas tecnologías que les comenté que existía a nivel mundial en el presupuesto participativo. Y al inicio, cuando empezamos nuestras conversaciones con la alcaldía, este proyecto fue financiado por Buildup. La idea que teníamos era generar una aplicación que permitiera que las personas votaran directamente a través de la aplicación en el presupuesto participativo, porque el problema que creíamos que había era una falta de participación. Luego de hacer bastantes talleres con ciudadanos, entrevistas y talleres de diseño, nos dimos cuenta que había un problema de información muy grande en el presupuesto participativo y también una desvinculación muy grande entre lo que es la planeación del desarrollo local de cada comuna y corregimiento y la decisión del presupuesto, justamente por todos los problemas de corrupción que había en el presupuesto participativo, y vimos que la gente estaba muy entusiasmada de tener tecnologías que les permitieran tener más información sobre el proceso y que les enseñaran cómo la planeación está relacionada con la presupuestación, pero tenían mucho miedo de generar votaciones en línea porque percibían que podía ser muy fácil cooptar la votación ciudadana a través de ese proceso y había muchos riesgos de que el proceso fuera infiltrado por personas que querían aprovecharse del mismo para sus propios intereses. Entonces, un poco para contarles cómo ese diseño que les digo inicialmente, nuestra aplicación para la votación estaba en ese diseño divino del camino, perfectamente cuadriculado, y cuando empezamos a hablar con las personas, nos dimos cuenta que su experiencia iba por otra parte, y lo que terminamos haciendo para resolver eso fue una plataforma participativa para informar, planear, votar y monitorear la ejecución de los recursos, pero donde la votación no fuera un elemento sustancial, sino algo netamente optativo, y que se implementara ya al final cuando la gente aprendiera mucho más, y un juego colaborativo para fomentar la participación y la pedagogía sobre qué era el presupuesto participativo. Eso lo llamamos nuestro desarrollo y se lo licenciamos de manera gratuita luego a la alcaldía de Medellín. Entonces, básicamente el juego, que se llama Nuestra Comunidad, permite que las personas pues entiendan que con el presupuesto pueden construir su ciudad, entonces tener proyectos de deporte, cultura, infraestructura, inclusión social, diferentes cosas. Al principio ven que nada está construido y luego van jugando para tener puntos donde pueden activar proyectos en sus territorios. Entonces, por ejemplo, hay juegos de fútbol, de graffiti, de metrocable, cosas que resuenan mucho con los jóvenes de Medellín, o también como de carritos para ir tapando huecos, y son juegos que generan un bienestar en el territorio, para que la gente luego con esos puntos que va ganando en los juegos selecciona su comuna o su corregimiento y va construyendo su comuna ideal. Y en la plataforma pues hay información muy clara
sobre el proceso de presupuesto participativo, sobre sus planes de desarrollo local, también pues permite la votación, pero sobre todo permite hacer un seguimiento de los proyectos, que es algo que no había en ese momento. Básicamente esto es para contarles cómo es tan importante cuando pensamos en cómo combatir la corrupción en Córdoba, entender, bueno, cuáles son esos grandes problemas, cómo podemos entender el contexto y diseñar herramientas que atiendan a ese contexto de una forma que de verdad pueda ser efectiva y resuene en la comunidad, en los problemas que se está viviendo en la comunidad. Entonces, ya para terminar, algunos consejos prácticos, sobre todo como de esta última parte, los aprendizajes de diseñar esas innovaciones. Es muy importante identificar primero el problema, y el problema según las personas que lo están viviendo, no según el consultor o según lo que pudo haber pasado hace muchos años. Ser muy transparente sobre posibilidades y límites. Muchas veces creemos que por implementar algo que suena muy sofisticado en otro país acaba de funcionar muy bien, y es importante ser consciente que tal vez no, y que por eso es importante empezar pequeño e ir escalando de una forma articulada con diferentes actores y sectores. La verdad es que las iniciativas que más funcionan son las que agrupan tanto actores de la sociedad civil como al Estado y órganos de control. Y también, así como les contaba sobre esa aplicación que queríamos crear de votos, los resultados contraintuitivos son muy importantes, y es muy importante a veces estar dispuesto a cambiar de camino si vemos que por donde vamos no nos está llevando hacia donde queremos ir realmente. Esas son en general las reflexiones que quería hacer. Ojalá que podamos pensar juntos cómo usar estos mecanismos u otros en Córdoba para que ese desfalco que a veces vemos del departamento finalice y podamos construir juntos un mejor departamento. Muchas gracias a todos, y qué bueno poder empezar una discusión. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, por la presentación y por todas las reflexiones que nos has compartido. Sin lugar a dudas, es un tema que provoca muchas preguntas y muchos comentarios, de manera que yo no quiero tomar el tiempo de los participantes que están deseosos de hacerte varias preguntas. Entonces, abro el micrófono para quien quiera preguntarle a Diana o expresarle algún comentario, lo pueda hacer. Adelante, y recordemos que la herramienta nos permite levantar la mano, o somos también la posibilidad de hacerlo directamente. Adelante, Javier. Diana, felicitaciones, de verdad se ve que has pensado mucho este tema, y es un tema que no es cercano a mi corazón en ese sentido, pero veo que has tenido una preparación inmensa y se te notan las ganas de poder implementar esto a cierto nivel en Córdoba. Me imagino, tocando este tema, el desespero que debe sentir alguien al ver tanta corrupción en nuestro departamento y ver qué puede implementar. Yo lo que quiero expresar es que yo, como todo en la parte neurológica del ser humano, yo hago analogías, y le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona es sordo-muda, se sabe muy bien que cuando él no aprende los signos del lenguaje, tiene un poco más de agresividad. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque a mí me parece que es un problema que tiene el país de Colombia, que no sabe cómo expresar inconformidad, y lo hace de una manera violenta. Igual como un sordomudo lo hace cuando no puede expresarse y no lo entiende la población. Yo siempre he dicho que cuando leo periódicos, a pesar de no ser alguien como tú, Diana, que entiende muy bien cómo se mueve la justicia en Colombia, pero hasta para mí veo una ignorancia donde las personas no saben cómo se hace una ley, cómo se promueve
un programa o cómo se ejecuta un presupuesto o cómo, por ejemplo, se puede llevar. Yo veo en Estados Unidos, acá vemos niños que les enseñan en los colegios cómo llevar una ley a su senador y cómo presentársela. Aquí hay leyes que hacen con respecto a protección de animales, que hay dos que fueron iniciadas por niños y fueron basadas en educación en su primaria. A mí me parece eso increíble. A mí nadie me enseñó eso cuando yo estaba en mi colegio La Salle. No sé si era pero creo que ese vacío existe en todo Colombia. No sé qué parecer tienes tú con ese respecto, en el sentido que yo creo que de verdad a los colombianos, a todos nos falta educación cívica de cómo funciona el gobierno. Yo a cada rato, hay un problema, no, que hay que decirle a la Procuraduría, vamos a ver que nadie sabe que eso no lo trata la Procuraduría o X y problema. Entonces ahí se ven los huecos, los vacíos en cómo, y yo creo que por eso es que nosotros como ciudadanos a veces actuamos con agresividad porque no entendemos el lenguaje de cómo funciona el gobierno. No sé si hay algún proyecto de esta índole, de educarnos. Y con eso termino. Gracias, Javier, qué intervención tan pertinente. Es cierto, y de hecho, por eso justamente es que muchas personas que terminan saliendo a las calles, en lugar de poner el derecho de petición, hacer muchas cosas de los mecanismos formales, falta muchísima educación alrededor del tema, pero también simplificación. Creo que por lo menos desde la práctica y la investigación, lo que se percibe es que muchos de estos mecanismos, sobre todo los formales, son creados por abogados para abogados y se desconoce cómo pueden llegar al ciudadano del común y para quien navegar por toda esa institucionalidad es muy difícil. Eso, de hecho, ha sido algo muy positivo el presupuesto participativo en Medellín. Muchos lo llaman una escuela de ciudadanía, porque ha generado que muchas personas que no tienen ningún conocimiento jurídico, de planeación o de presupuesto, terminen aprendiendo mucho del tema, pero luego de años de estar participando en el proceso. Creo que tenemos una deuda muy grande, sobre todo los abogados, de trabajar con no abogados, y con ingenieros, con diseñadores, con médicos, con diferentes profesiones y personas que no son profesionales, para poder generar una información para cualquier persona. Lastimosamente, como les comentaba, en el fondo de eso también hay una lucha de poder y hay muchos poderes a los que no les conviene que esa información sea tan simple, porque también pues el poder que pierden unos es el que ganan unos, lo pierden los otros. Entonces también creo que hay que entender que todo esto se juega en un espacio político en el que es muy importante ser muy hábiles en cómo se navega para que haya consensos en lugar de disensos y las personas que tengan que ceder ciertos espacios de poder vean que es para su mayor interés cederlo. Entonces, pues, qué intervención tan importante. Gracias. Juan David y Enan. Vale, no, Diana, muchas gracias y yo lo encuentro como tu intervención como algo que nos abre los ojos. Y te lo converso un poco desde la perspectiva personal en el pensamiento que en las discusiones del Consejo tenemos los sábados, y es alrededor de cómo empezar nosotros a hacer un estudio, un análisis que pueda generar algún tipo de acción real en promover un tema de política pública. Y esto es una de esas cosas que uno ve que fácilmente, bueno, y de pronto estoy simplificando, pero que no tan difícilmente podría generar acción, y no como temas un poco más, si quieres, académicos, sino que a partir de uno poder promover participación ciudadana y lograrlo activar como lo hicieron en Nariño, como lo hacen en Medellín, podría ser algo. Y ahí la pregunta es si en algún momento abordáramos ese reto y te pidiéramos consejo como experta, es por dónde deberíamos empezar a promover esto. Es mediante copiar, no sé, lo que se hizo en Nariño, o copiar mejor lo que se hizo en Medellín. ¿Cuál sería la ruta si te pidiéramos consejo como para volver a algo accionable? Esa es como la primera parte de la pregunta. Y la segunda es,
una vez esto se acciona, ¿qué tan fácil o difícil es para el mandatario de turno echarlo para atrás? O sea, ¿cómo hace uno que esto sea sostenible en el tiempo? Perfecto, gracias Juan David. Pues me alegra mucho como tú lo llames, sea algo que les ayude como a activar esas ideas de cómo generar esa incidencia y cuenten conmigo. La verdad es que a mí me apasiona mucho este tema y en el momento que quieran pensar, por ejemplo, cómo activar eso en algún municipio o a nivel de gobernación, con gusto nos podemos sentar. Así como a grandes rasgos, creo que copiar y pegar es algo que puede ser muy peligroso, porque cada sitio es distinto, incluso a nivel de Medellín, cada comuna, cada corregimiento tiene su propia lógica y su propia dinámica, y creo que es muy importante analizar cómo está funcionando, por ejemplo, la creación del plan de desarrollo departamental o municipal, si estamos hablando de algún municipio, y cómo a partir de ahí se podría derivar algún tipo de generación, por ejemplo, de unos planes locales a nivel más micro, a partir de los cuales los ciudadanos de esos lugares puedan decidir los proyectos a financiar. Creo que lo mejor es escoger un lugar de estudio como piloto, y a partir de ahí entender cómo está funcionando y generar un proyecto piloto muy sencillo que permita generar aprendizajes rápidos. Un año se pone de acuerdo, por ejemplo, con el consejo municipal, si es un municipio, o con la asamblea, si es a nivel de departamento. Las leyes son muy claras, que permiten pues hacer el presupuesto participativo, y de hecho existen incentivos a nivel legal para los alcaldes y gobernadores que generen presupuestos participativos. Por ejemplo, hay premiaciones para eso, y se entiende como algo que puede generarles muchos réditos políticos. Entonces, digamos que vendérselo al consejo y al alcalde puede que no sea tan difícil. Lo difícil a veces es generar unas dinámicas cooperativas con las juntas administradoras locales, quienes a nivel de corregimiento, comuna, o si estamos hablando de un distrito, del distrito, son quienes terminan decidiendo, dan, digamos, la parada final de la decisión de los proyectos. Por ejemplo, en Medellín ha pasado mucho que las JAL no se han querido como que quitar esos poderes, y han terminado demandando 3 tipos de acuerdos distintos legales de regulación de presupuesto participativo en Medellín, porque no quieren que nadie más decida por ellos. Entonces, por eso digo que es muy importante entender muy bien cómo funciona el contexto, y a partir de ahí trabajar con los diferentes actores para generar un plan piloto muy sencillo, y ya ahí, luego de tener esos aprendizajes, sí se haría la segunda fase, que como tú bien dices, es cómo hacemos para que no se eche para atrás una vez logramos algo bueno, y es institucionalizarlo. Normalmente, y lo han hecho muchos municipios y departamentos, la forma de institucionalizarlos a través de acuerdos de los consejos o de la asamblea, o por decreto del alcalde. Normalmente es mejor hacerlo por acuerdo del consejo, porque el consejo es formalmente quien tiene la potestad de aprobar el presupuesto a nivel local, si bien aprueba lo que le presenta el alcalde o la asamblea, si es la gobernación, y es a quien se le da el poder en la ley para regular propiamente el presupuesto participativo. Entonces sería a partir de esos aprendizajes luego institucionalizarlo a través de una regulación local. Y también otra forma que han hecho algunos municipios es generar una institucionalización por medio del plan de desarrollo municipal, o sea, que sea un plan del alcalde. Entonces, hay alcaldes, por ejemplo, que tienen eso dentro de su plan para ser elegidos, y luego cuando tienen su plan de desarrollo, pues lo incluyen dentro del plan de desarrollo. Así surgió, por ejemplo, en Medellín, el plan de desarrollo de Medellín del 2004,
incluía un componente de presupuesto participativo. Se hizo primero unos planes pilotos en algunas comunas y luego se formalizó a través de una primera regulación en el 2007. Entonces, pues eso también, esos son aprendizajes, pero no para hacer exactamente lo mismo, sino para ver, bueno, cómo se puede hacer, escojamos un lugar y a partir de eso se van leyendo las dinámicas del territorio. Gracias, Diana. Enan, adelante, por favor. Gracias, Jairo. Diana, pues primero me sumo a las felicitaciones. Seguramente va a ser una tesis doctoral muy destacable y meritoria, y te felicito de verdad. Quisiera hacerte dos preguntas, Diana. La primera un poquito salida de tema, pero me gustaría aprovechar que eres experta en estos temas de participación, y es que me he estado preguntando mucho por la participación de las comunidades étnicas en Córdoba, específicamente de cara a proyectos de generación de energía o proyectos económicos. Si allí si tu tesis doctoral o en tu experiencia tienes como allí algunos desafíos y retos puntuales para el departamento, que creo que es una preocupación empresarial importante. Y lo segundo que quería preguntarte, Diana, es que yo creo que en tu presentación trabajaste unos temas muy profundos que revelan unas capas de investigación muy profundas. Y te lo pregunto porque yo trabajé hace algunos años con presupuesto participativo en Medellín, y trágicamente muchas veces el que mejor innova es el corrupto. Y te lo planteo con tres situaciones o tres anécdotas que recuerdo de mi participación. Primero, que presupuesto participativo, tú lo mencionabas, estaba cooptado por los grupos delincuenciales en muchas comunas. Segundo, que presupuesto participativo estaba generando conflictos poblacionales. Las víctimas se oponían a lo que pretendían los jóvenes o los adultos mayores. Pero tercero, lo que más me llamaba a mí la atención es que eran las mismas secretarías del municipio de Medellín las que manipulaban a los participantes para que priorizaran proyectos que luego les permitiesen ejecutar mayor presupuesto dentro de las secretarías. Entonces, digamos que se habían innovado estrategias corruptas para prevenir la corrupción. Con esos aprendizajes, Diana, no sé qué sugieres tú que no cometamos esos errores en posibles réplicas o modelos. Muchas gracias. Mil gracias, Hernán. Me complace mucho saludarte y gracias también por tus generosas palabras. Frente al primer comentario que hiciste sobre la participación de las comunidades étnicas en Córdoba, yo lastimosamente no he tenido la oportunidad de trabajar todavía en Córdoba. Me encantaría, ojalá podamos desarrollar cosas juntas luego con Atarraya, pero lo que sí te puedo contar desde la experiencia de Medellín es que hay un desafío de inclusión muy grande. Surgió mucho en mi investigación justamente en el presupuesto participativo, porque a veces se van creando como mafias de ciertas personas que están interesadas en ciertos proyectos y eso hace que se excluyan sobre todo las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas y que no son mayoría, y combatir eso es muy difícil. Y hay muchos casos de personas que pues se han simplemente ido del proceso porque ven que no tienen espacio ahí y que incluso su propia vida está en riesgo. Entonces creo que en el momento de generar este tipo de mecanismos, Córdoba es muy importante generar herramientas que garanticen esa inclusión, y que generen espacios particulares para que las voces, sobre todo de comunidades étnicas y de comunidades que también estén en minoría, puedan generar y sentar su voz, y participar de una forma en la que no se puedan invisibilizar por esas otras voces que a veces pueden hablar muy duro o que de facto excluyen y violentamente. Entonces creo que eso es un desafío muy importante que sugiero pues se tenga en cuenta. Ojalá podamos pensar algo así juntos luego para el departamento, para algún municipio del departamento, y eso sea algo particularmente
contemplado. Y estoy de acuerdo contigo en que lastimosamente a veces el que mejor innova es el corrupto, pero yo también creo que hay unas iniciativas de innovación muy importantes por parte de la misma ciudadanía y del mismo Estado. Todos esos ejemplos que comentabas de presupuesto participativo son ciertos y hay peores. Me acuerdo de personas que pertenecían a organizaciones de víctimas que se terminaban yendo del proceso doblemente desplazadas luego de querer participar en presupuesto participativo, pero también hay unos ejemplos muy positivos de cómo el presupuesto participativo ha ayudado a jóvenes a generar, por ejemplo, iniciativas de arte, de graffiti, de rap, o a personas adultas mayores también, pues a tener espacios recreativos que de otra forma no podrían tener. Entonces, es tratar de identificar cómo minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Y por eso creo que es tan importante ese diseño centrado en el ciudadano a la hora de generar cualquier innovación. Y fue un aprendizaje muy grande que tuvimos cuando estábamos pensando, bueno, cómo innovamos con tecnologías y entender que generar una aplicación que simplemente duplicara el voto para hacerlo a través de un medio digital, lo que podía hacer es empeorar una situación ya difícil, y entender un poco qué se podía hacer a partir de las tecnologías que pudiera mejorar esos problemas. Y yo creo que es un tema de paciencia muchas veces y de escucha y de no irse con la primera solución, entender muy bien el contexto y estar dispuesto a probar, equivocarse, aprender rápido y seguir tratando. Ojalá podamos hacer eso algún día. Diana, muchas gracias nuevamente y yo quiero también hacerte una pregunta y es tal vez más la expresión de la frustración como ciudadano que yo siento frente a este tema. La corrupción siempre será censurable, pero es doblemente censurable y dañina en un departamento que como Córdoba es muy pobre y tiene recursos muy limitados. Entonces, llamo la atención sobre el impacto tan dañino en un medio como el nuestro. Y si bien tú nos has hablado de la prevención y del rol de la participación ciudadana en la prevención, yo quisiera que habláramos un poco de la otra cara de la moneda, la corrección del problema cuando la prevención es insuficiente. Y un poco la sensación que tengo como ciudadano, y es una sensación triste, es que la corrupción es rentable para el corrupto, de la misma manera como el narcotráfico lo es para el narcotraficante. Entonces, aquí en este espacio estamos profesionales que llevamos muchos años estudiando, esforzándonos y trabajando para estar donde hoy estamos, y de repente uno encuentra que aparecen los Emilio Tapia, que de la noche a la mañana se convierten en unos no solamente acaudalados económicamente, sino referentes para la sociedad y quienes olímpicamente se burlan de nuestro sistema judicial y tienen además el descaro de reincidir en su conducta corrupta. Entonces, toda esa, toda esa catarsis sería la expresión para preguntarte qué hacer con el sistema punitivo para que la corrupción no sea rentable para el corrupto. Y no solamente desde el punto de vista fiscal, criminal o disciplinario, sino también cómo trabajar en la educación para recuperar la importancia de la sanción social y que la ciudadanía, la mejor forma de manifestarse es con una sanción social sólida, contundente, que le haga sentir vergüenza al corrupto. ¿Qué has investigado sobre eso y qué ideas tienes sobre el particular? Gracias, Jairo. Comparto mucho tu preocupación y la catarsis. La verdad es que nos duele mucho, nos duele muchísimo cómo se despilfarra el dinero en intereses particulares y en contravía de tantas personas que están en la pobreza, que sufren día a día, y pues quién sabe
cuántos problemas no habríamos solucionado ya si esos recursos que se van para corrupción los estuviéramos invirtiendo bien. Algunas ideas, por supuesto, ojalá tuviera la respuesta, sería maravilloso. Acá es muy rico sentarse como a conversar, cómo arreglar el país, pero algunas ideas que surgen sobre todo el trabajo que tuve en la Procuraduría. Creo que la Procuraduría ha tenido un trabajo muy importante en materia de corrección al generar dos cosas en particular. Lo primero es, ha innovado mucho en generar un concepto de la víctima de corrupción, la sociedad como víctima, y eso generando unos daños particulares que en el momento de generar correcciones, pues implican también una tasación de daños para las personas corruptas, y eso pues les termina doliendo en el bolsillo. Y ese concepto de víctima de corrupción legalmente creo que es muy importante y hay mucho más por hacer ahí, que creo que se podría seguir desarrollando. Lo siguiente, lo hemos visto en otras ocasiones, pero un ejemplo particular que lo ilustra es unas acciones populares de la Procuraduría en casos de corrupción. El más reciente lo vimos con Mintic, con el caso de centros poblados, y son herramientas que da el derecho aplicadas a la corrupción para corregirlo y generar pues que duela el bolsillo y que haya unos medios de control mucho más eficientes, pero pues todavía hay mucho por hacer en ese sentido. Yo que he pensado sobre el tema y, por ejemplo, ¿qué sería a futuro súper interesante innovar? Creo que nos falta, como tú dices, mucho más control social sobre la corrupción y nos falta como ciudadanos participar en las sanciones y en la creación de herramientas que puedan llegar a ser efectivas para sancionar la corrupción. A veces le dejamos al juez tasar los daños y decir cuánto tienen que estar de cárcel, pero sería súper interesante, por ejemplo, en términos de las garantías de no repetición de la corrupción, generar audiencias públicas donde cualquier ciudadano y sobre todo las personas afectadas por un daño de corrupción puedan proponer sanciones que después sean apropiadas por el juez e impuestas como una forma de prevenir a futuro esa corrupción. Por ejemplo, pongamos el caso de centros poblados. Entonces, si las personas más afectadas de los municipios donde deberían estar esos puestos digitales se unen y van a unas audiencias públicas donde se van a generar garantías de no repetición de hechos similares a futuro, y esas personas lo que proponen es que las personas que efectuaron esos hechos de corrupción tengan que construir ellos y participar en la generación de los centros digitales, en vez de estar, pues, además de estar en la cárcel, también pagar servicio social construyendo esos centros. Lo mismo, por ejemplo, con las personas que han participado en el cartel de la hemofilia, por ejemplo, en Córdoba, que tengan que hacer servicio social en las clínicas para que vean y contribuyan a las enfermedades que han ayudado a aumentar por la falta de recursos en salud. Yo creo que esa parte de hacer a la persona que ha cometido actos de corrupción parte de la comunidad a través de sanciones que no sean ni cárcel, ni el patrimonio, nos falta mucho explorarlo, y que sea la misma comunidad la que pueda proponer cómo generar esas sanciones de una forma que la comunidad se sienta reparada y que sirva también como un escarmiento para las personas que quieran hacerlo a futuro. Simplemente algunas ideas, pero creo que hay muchas formas de explorar a futuro cómo continuar esa corrección y la prevención desde la corrección, que en derecho hoy en día se puede hacer muy bien a través de las garantías de no repetición. Mil gracias, Diana. María Angélica. Gracias, Diana, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Yo tengo una pregunta como relacionada a lo que acabamos de hablar y algo que preguntaba Javier al inicio, y es, dentro de tu presentación hablaste como un par de conceptos que para mí son bien importantes, que es la apropiación,
que las personas se sientan como dueñas realmente de ese presupuesto y de eso que se hace con el presupuesto, y un poco como de legitimidad en la toma de decisiones. Y mi pregunta a eso iba, ¿cuál ha sido el nivel de respuesta de la ciudadanía en los casos que has estudiado de participar, de efectivamente cuando se les ponen como estas formas de lo que nos contabas, de diseñar algo que esté más alineado con sus experiencias? ¿Qué tanta respuesta ha tenido? ¿Qué tanto la gente se ha volcado a decir, sí, no conocía de pronto que existían estas experiencias, pero estas herramientas, pero ahora sí las quiero usar? Ese era como porque a veces siento que en nuestra sociedad pecamos por apáticos y hay una gran parte de desconocimiento, pero también incluso cuando ya hay conocimiento y facilidad, mucha gente todavía sigue muy distante de que el presupuesto público es de todos, de que nos toca a todos y que actuamos de conformidad. Gracias, María. Creo que hay un caso súper interesante de Medellín, que está en los orígenes del presupuesto participativo de Medellín, que muestra esa relevancia de la apropiación y de la legitimidad para poderle dar viabilidad a los procesos, y es el origen mismo del presupuesto participativo. En los 90s había muchas poblaciones asentadas en montañas, algunas como Medellín, y eran poblaciones que desde la época de la violencia venían desplazadas de otros municipios, y pasan las décadas, los años, se van asentando y carecen de servicios públicos básicos, de educación, de un montón de cosas. Y en los 90s, justamente en ese despertar de la participación ciudadana, comenzaron a presionar al gobierno local, a la alcaldía, para generar unos planes de desarrollo de esos territorios que no estaban formalizados. Y a partir de ahí se van creando unos planes zonales muy productivos para esas comunidades, que les permitieron generar caminos, les permitieron dar agua, luz, bueno, muchos servicios absolutamente insatisfechos que por décadas habían tenido esas personas, y que decidieron justamente apropiarse de sus territorios y presionar al Estado para desarrollar esos planes y poder tener esos servicios. Ese es el origen del presupuesto participativo en Medellín. Luego esas experiencias de los planes zonales se rescatan con Sergio Fajardo cuando llega a ser alcalde, y crea presupuesto participativo como una forma de financiar los planes de desarrollo local. Y algo muy interesante, 12 años después, yo cuando hice mi investigación pude observar diferentes discusiones, más de 70 discusiones en el Consejo de Medellín de reforma del presupuesto participativo, justamente por todos los problemas que había acumulado con los años, y muchas personas rescataban esa experiencia inicial que dio origen al presupuesto participativo, diciendo cómo el origen había sido la planeación del desarrollo local, y en ese momento, por estar pensando en la plata, en los recursos, en quién contrata qué, se habían olvidado completamente de la planeación y se habían dedicado al presupuesto. Entonces es algo que la apropiación no sucede de un día para otro, la legitimidad no se da de la noche a la mañana, pero sí se puede ver cómo a través de procesos de construcción colaborativa, cuando son eficientes y cuando nacen de verdad de sentir de las comunidades, trascienden los años, y pasa pues esto que te estoy contando, 12 años después las personas diciendo, no, es que esto nació así, lo hemos perdido, tenemos que rescatar. Diana, mil gracias nuevamente por la excelente intervención, por la presentación que has hecho, y la verdad es un gusto enorme tenerte no solamente como expositora, sino como integrante de esta fundación. Y una vez más, qué alegría darnos cuenta de la cantidad de talento, de gente de Córdoba que hay disperso en la geografía mundial y local, y qué bueno poder juntarnos con estas iniciativas para hacer algo por la región, que es lo que nos anima a todos los que aquí estamos presentes. De verdad que mil gracias, y quiero tomarme un par de minutos o tres para aprovechar y dar como unas
información de interés general para los que estamos conectados. Pues decirles que hemos empezado la primera investigación de Atarraya, lo cual nos tiene muy animados. Esa investigación trata sobre una historia económica del departamento de Córdoba y también los retos que tiene el departamento en los próximos años, en el futuro. Para esa investigación contamos con una participación muy importante de Ricardo Kerguelen Méndez, que está acá con nosotros, es miembro de la fundación. Ricardo es economista con énfasis en historia, y entonces va a estar, digamos, coordinando el equipo de Atarraya en este proyecto, en el que nos acompaña también el Centro de Estudios Regionales del Banco de la República de Cartagena, con la participación de Jaime Bonet y Mayito Aguilera, que es una investigadora, y también nuestro aliado en Córdoba, que es la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces estamos sumando esfuerzos para adelantar este proyecto con la expectativa de que en el primer semestre del año entrante, y como un regalo al departamento en sus 60 años de historia, podamos entregarle esa primera investigación de Atarraya, esperando sea útil para la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Pregunto, Ricardo, si te gustaría comentar algo sobre esa investigación, de las reuniones que hemos tenido, si quisieras compartir algo con el resto, pues, de integrantes que nos acompañan esta tarde. Yo, en este momento dado que no pude asistir a la reunión de ayer, no sé cómo habrán quedado, y tal vez Carolina nos pueda ayudar más sobre, digamos, sobre cómo se están distribuyendo. Básicamente lo que se va a hacer es un mapeo de, digamos, de las diferentes estadísticas históricas que hay sobre el departamento de Córdoba desde el momento en que se crea, a partir de las diferentes fuentes que hay disponibles en este momento. Yo me voy a encargar directamente del capítulo sobre los antecedentes históricos de la creación del departamento, y la idea es que con esos aliados que mencionaba Jairo y con Jaime y Mayito se pueda hacer un trabajo bastante completo como el que ellos ya habían hecho para el departamento del Cesar. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, Jairo, que ese podría ser un muy buen regalo para los 70 años del departamento. Así es. Caro, ¿tienes algo más para contar de ese tema, tú que estuviste en la reunión de ayer? Muy buenas noches a todos. Bueno, básicamente pues la idea es contar con 6 capítulos. Uno es introducción y toda la parte histórica que Ricardo va a estar trabajando. El segundo sería todo lo que es parte poblacional que va a trabajar el Banco de la República. El segundo capítulo estaría encaminado a todo lo que es evolución económica, también el Banco de la República, digamos que estaría a cargo de eso. El tercero sería evolución social, que incluye pobreza, educación y salud. El cuarto, finanzas públicas, que estaría dividido también como entre grandes grupos, que sería situación fiscal, finalidad del gasto e indicadores de desempleo. Y por último, un capítulo que queremos dejar como reflexiones finales, un poco a futuro que quisiéramos ver o cómo vemos un poco la situación del departamento en este momento. La idea es tomar desde el año 50, desde 1950, y venirnos hasta la fecha, lo que más podamos recopilar en datos. Estamos en este momento revisando cuáles serían las fuentes. Y bueno, la idea es tener un primer borrador inicial más o menos para el mes de enero. Ahí vamos corriendo un poco con el tiempo, porque de todos modos es un volumen importante de información, pero queremos tratar de hacerla lo más cercano a los datos que se tienen, digamos, desde que se tiene información. Bueno, estamos en ese proceso y quisiéramos irles dando más avances cuando tengamos algo un poco más adelantado. Caro, hablando de fuentes, yo creo, aprovechando que están acá el doctor Camargo y Enan, me parece que ellos pueden ser muy buenas fuentes de información en la parte de salud.
y Enan en toda la parte social y de pronto el mercado laboral. Enan es el director del Centro de Estudios Sociales de la ANDI y laborales de la ANDI. Entonces ahí podemos, Enan, de pronto en algún momento también llamarte para que te sumes a este esfuerzo y podamos hacer algo pues muy completo y sobre todo muy útil. Ese capítulo que dice Caro sobre las reflexiones hacia adelante, en mi opinión es muy importante porque ahí podemos también plantear algunas ideas sobre lo que puedan ser oportunidades que tenga el departamento. Entonces, la idea, como siempre, es que esto sea una construcción colectiva y bienvenidos los aportes. Caro es la persona que está, digamos, como en la parte del proyecto coordinando esa integración del Banco de la República, la Bolivariana, nosotros en Atarraya. Entonces, cualquier, digamos, sugerencia, cualquier idea que tengan, pues bien pueden escribirle a Caro o por supuesto a cualquiera de nosotros, que ustedes tienen los correos y de ahí vamos pues articulándonos. La otra información que quería contarles también de carácter social es, nos gustaría muchísimo nos hicieran sugerencias sobre temas de tertulias para el año 2022. Ya este año 2021 ya tenemos la tertulia del mes de octubre y la tertulia del mes de noviembre, que serían las últimas de este año, ya están programadas y organizadas. En octubre vamos a tener a Javier Romero, precisamente hablándonos de un tema de salud, y para la de noviembre vamos a tener una sorpresa muy especial para cerrar el año, nuestro primer año como fundación. Entonces, para el 2022, bienvenidos los temas. Yo creo que hay mucho por pensar, por conversar acá, y también bienvenidas las sugerencias, de pronto si saben de personas que quieran sumarse a la fundación. En fin, la idea nuestra es que esto no sea la más grande en número de miembros, pero sí la de mayor compromiso y con la gente que esté muy animada y con deseos de aportar. Entonces, bienvenidas sus ideas. Pues estamos todos muy pendientes de esas observaciones que nos quieran hacer, y para mantener, como decía la Mona al comienzo, el respeto pleno a la puntualidad, vamos a terminar también muy puntuales, 7:30. Agradecerle nuevamente, Diana, por la exposición. Qué bueno pues contar contigo esta tarde, a todos por su participación y asistencia, y esperamos vernos en la tertulia de octubre y seguiremos en contacto vía email cuando lo necesitan o lo requieran. De verdad que mil gracias y un gusto haberlos visto a todos en esta tarde. Igualmente, mil gracias, Jairo, a ti, a todos. Qué placer haber podido estar en este espacio. Felicitaciones por esas noticias. Que dicha esta investigación es lo que necesitan a la orden, y bueno, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, Diana. Gracias. Muy interesante. Gracias, Diana. Gracias a todos. Feliz noche. gracias a todos. Feliz noche. Chao.